voy a estar más conectado, casi no he podido grabar y voy a sacar nuevos videos con dos nuevas máscaras. Así que mi hermanita Fanny ya tiene una cuenta de Roblox, así que vamos a poder jugar con ella. Y casi todos tienen Roblox. Somos Robloxianos, sí. Nada más que falta que la otra máscara de Freestyle y Roblox, la nueva máscara. La nueva máscara. Dije, es Roblox, pero es más del Mike. El mayor. Pero yo no sé. Ay, bueno, estaremos activos, sacaré un nuevo video. Primera vez en el McDonald's, 22 de febrero. Cumple. Adiós. Adiós chicos, suscríbanse. Y saluditos para Dani, que en otro video no se escuchó bien.